Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia del tema 2 de la asignatura Ciencia Integrada, relacionada con energías en la naturaleza. Antes de empezar la videoconferencia, les recuerdo y les informo a los estudiantes que está colocada en la plataforma, ya fue colocada en la plataforma, la actividad evaluada número 1, correspondiente a este tema. La misma tiene fecha tope máximo de entrega el 12 de junio a las 23:55 p.m. de la noche. Esa actividad está relacionada con aspectos que hemos cubierto, que está en la teoría y que hemos cubierto a través de la videoconferencia. Está en la teoría cargada en la plataforma, relacionada con el tema de energías en la naturaleza. ¿Ok? Cualquier información, cualquier duda que tengan relacionada con la actividad, me la pueden hacer llegar al foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Dentro de los temas que están planteados dentro del tema 2 de energías en la naturaleza, nosotros vamos a ver todo lo relacionado con la parte de termodinámica. ¿Por qué? Porque la termodinámica es la ciencia que se encarga de el estudio de la energía. Esa es la única finalidad de la termodinámica. Conceptos, teoremas, leyes encargadas de la energía. Analizan las energías en la naturaleza. ¿Okay? Dentro de esos temas y dentro de esas leyes, vamos a ver, como lo vimos anteriormente en la clase de la semana pasada, las leyes de la termodinámica. Vimos un preámbulo, ¿verdad?, de lo que eran las tres leyes. La ley cero de la termodinámica, que trata sobre los equilibrios térmicos. La primera ley de la termodinámica, que trata y que trataremos más adelante sobre el balance energético en la naturaleza, y la segunda ley, que trata sobre la calidad, ¿verdad?, la eficiencia de esa energía que se produce o que producimos en la naturaleza. Como vamos a entrar más específicamente a la parte de las leyes de la termodinámica, hoy vamos a ver un tema relacionado con ese componente, con la materia prima, con esa materia prima, ¿verdad?, que estudian o sobre la cual la primera y segunda ley de la termodinámica y la ley cero de la termodinámica tienen bastante relación. Vamos a ver todo lo relacionado con lo que se conoce como sustancia pura. Parte fundamental, porque de ahí se genera información muy importante para poder entender y poder ejecutar y desarrollar problemas en
termodinámica que estén relacionados con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de sustancia pura. ¿Qué es una sustancia pura? Es aquella que tiene una composición química homogénea e invariable. Siempre tendrá la misma composición química. No varía si sufre los efectos de presión y temperatura. Siempre se conservará como una sustancia con composición química homogénea. El agua es el principal elemento de una sustancia, el principal ejemplo de una sustancia pura. Puede existir en 3 fases o en varias fases y siempre conserva la misma composición química durante cada una de esas fases. Y su composición química siempre va a ser la misma en cada fase. ¿Ok? El agua en sus 3 estados o sus 3 fases, sólido, líquido y vapor, siempre va a conservar la misma composición química homogénea e invariable. Entonces, una sustancia pura es aquella que tiene una composición química homogénea e invariable. ¿Qué es un sistema simple compresible? Es aquel que consiste de una sustancia simple compresible, cambia su volumen por efecto de la expansión del gas en el cilindro. Eso es un sistema simple compresible. Entonces, un sistema simple compresible es aquel que cambia su volumen en un espacio cerrado, en un sistema cerrado, por efecto de presión. ¿Ok? Por efecto de la presión o por efecto de la temperatura. ¿Ok? Cambia su volumen dentro de un espacio cerrado. ¿Cuáles son las fases de equilibrio? Vapor líquido en una sustancia pura. Vamos a considerar el siguiente experimento. En un cilindro, ¿verdad? Tenemos un cilindro con un émbolo. ¿Cómo se muestra en la figura o se va a mostrar en la figura? Donde generalmente tenemos un volumen de agua. Hay un volumen de agua en un recipiente que contiene un émbolo y ese recipiente es un cilindro. ¿Ok? Entonces, dentro de un cilindro con un émbolo colocamos una cantidad de agua, un volumen de agua líquida. Y sobre el émbolo vamos a colocar las pesas. Y el émbolo va a estar comprimiendo el líquido. Ahí lo tenemos. Tenemos un cilindro, ¿verdad? Herméticamente cerrado entre el émbolo y donde está ese volumen de agua. ¿Ok? Esa agua tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Ok? Y comenzamos el experimento. Le aplicamos calor al cilindro. Comenzamos a aplicarle calor y comenzamos a estudiar el comportamiento del cilindro. A medida que aplicamos calor, cuya temperatura va subiendo, vemos cómo el volumen dentro del sistema cilindro-émbolo comienza a cambiar y ese volumen comienza a aumentar. Aumentamos la temperatura desde el punto A hasta el punto B. En este punto, a la temperatura de 100 grados centígrados, porque estamos haciendo el experimento controlado bajo esa
bajo esa premisa, aparece la primera gota de vapor. ¿Ok? Aparece la primera gota de vapor y comenzamos y seguimos a temperatura constante, a una temperatura constante, ¿verdad? Donde no aumenta más. Vemos que el volumen se sigue expandiendo, sigue creciendo el volumen. ¿Ok? Tenemos una presión ejercida por las pesas que es constante, porque no hemos puesto más pesas. Si le habíamos puesto una pesa, ¿verdad? Que ejerce una presión de 1.033 kilogramos sobre centímetros cuadrados sobre el émbolo, esa presión no va a variar durante todo el experimento. ¿Correcto? Entonces, el volumen sigue aumentando y las fases del líquido, que es agua, se va transformando. Se va incrementando la cantidad de vapor dentro del cilindro. ¿Correcto? A medida que el volumen y la temperatura, ¿verdad? Constante, el volumen se incrementa y se transforma todo el líquido en vapor hasta este punto C. ¿Correcto? Representado en este punto C. En este punto desaparece la última gota de líquido en el sistema. Y ahora lo que tenemos es vapor. Tenemos un cilindro, ¿verdad? Con un émbolo a una presión constante, ¿verdad? Y temperatura constante en esta parte del experimento, donde todo el vapor, donde todo el líquido se transformó en vapor. ¿Ok? Seguimos incrementando la temperatura. Se incrementa la temperatura y el vapor lo que hace es calentarse. Se incrementa la temperatura y el vapor en el cilindro se calienta. Hasta un cierto momento donde paramos el experimento en el punto D. Entonces, en este punto tenemos vapor sobrecalentado. Todo el vapor ha sido sobrecalentado a una temperatura X. ¿Correcto? Ese es el experimento. ¿Ok? Si todos los datos del experimento son almacenados y recopilados, el comportamiento del fluido tendrá esta forma que vemos acá. Si dejamos de incrementar la temperatura y comenzamos a descenderla, ¿qué va a pasar? Que el comportamiento seguirá la misma trayectoria que siguió anteriormente. Descenderá y descenderá la temperatura hasta que llegar otra vez al punto C, donde aparecerá ¿quién? Aparecerá la primera gota de líquido. A la temperatura constante anterior seguirá descendiendo, se irá enfriando hasta desaparecer todo el vapor y llegar otra vez al punto B. Y regresaremos otra vez por la misma trayectoria al punto A. Entonces, eso es un experimento con agua, con una sustancia pura controlada. Un experimento controlado donde hemos demostrado o hemos visto cómo se comportan las sustancias puras en un experimento de un cilindro
con un émbolo donde tenemos sobre el émbolo una presión constante. Imagínese usted que el sistema es la Tierra y que el agua lo representa el agua del mar, donde al agua o el agua de los ríos o el agua de los mares se le somete calor por efecto del sol, que pasa todo el tiempo en la Tierra. Ese calor del sol va a generar el mismo comportamiento que usted observó en el cilindro. Se calentará, se evaporará, subirá hasta las alturas de la atmósfera, se convertirá en nubes, ¿verdad? Que en un momento determinado chocarán con una zona fría y comenzará a descender y bajará en forma de lluvia hacia la Tierra. Ese simple experimento es la base científica del ciclo del agua en este planeta. Ese experimento representa el ciclo de agua en este planeta. Las nubes son el vapor generado al calentar el sol, los lagos y ríos, subir a la atmósfera, ¿verdad? Y chocar después con un frente frío o descender en temperatura para convertirse en agua que baja otra vez a almacenarse o alimentar los mares, lagos y ríos. Ese simple experimento termodinámico tiene su contrapartida en la realidad. Es el método científico de cómo demostrar el comportamiento de una sustancia pura en un sistema cerrado con un émbolo. Si ese experimento lo repetimos varias veces, solamente cambiando la presión o la presión ejercida sobre el émbolo, obtendremos otra curva similar, parecida, y así podremos desarrollar la campana que usted está viendo en esta gráfica. Esa es la campana, el comportamiento, el émbolo de comportamiento de toda sustancia pura. Toda sustancia pura tiene ese comportamiento. Inclusive la gasolina tiene ese comportamiento. Todos los sistemas termodinámicos, las sustancias que alimentan los sistemas termodinámicos tienen ese comportamiento de la campana de Gauss. Entonces, distinguimos tres fases. Una zona de líquido, puro líquido, que denominamos líquido comprimido, porque todo el líquido está comprimido bajo el émbolo. Una zona de saturación, donde existen en equilibrio las dos fases que van cambiando a medida que la temperatura va ejerciendo su proceso, y una zona de vapor sobrecalentado, que es la última. Vapor sobrecalentado, zona de saturación, zona de líquido comprimido. Este punto se conoce como el punto de burbujeo y este punto se conoce como el punto de condensación. ¿Ok? Y así vamos construyendo diferentes curvas para diferentes valores de presión. Y obtenemos toda esta campana. Esta zona es la zona de vapor sobrecalentado. Esta zona es la zona de líquido comprimido.
y esta zona es la zona de saturación, donde las dos fases del líquido coexisten, agua y vapor. Entonces, la presión de saturación es la presión a la cual se efectúa la vaporización a una presión dada. Para el agua, a 100 grados centígrados, la presión de saturación es de 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y la temperatura de saturación es la temperatura a la cual aparece la primera gota de vapor. ¿Dónde ve usted ese experimento en su casa? Cuando usted hace cualquier comida, cuando usted hace arroz, usted calienta, ¿verdad? Deja la temperatura, cuando él hierve, la baja, la pone más baja y ella sola va evaporándose todo. ¿Correcto? Se evapora toda, ¿verdad? Mientras hace la comida, mientras hace el arroz, hasta que desaparece totalmente. Claro, como está abierto al ambiente, todo el vapor se disipa en la cocina. Ese mismo experimento que usted ve todos los días en su casa cuando hace la comida, llevado a un cilindro cerrado, lo que nos permite es conservar siempre la misma masa de agua que usted está calentando, porque no va a variar. En cualquiera de los puntos del cilindro, ¿verdad? En cualquiera de los momentos en ese cilindro cuando está calentando el agua, siempre tendrá la misma masa de agua. El sistema conservará su masa total. Para una sustancia pura existe una relación entre presión y temperatura denominada curva de presión de vapor. Esta que tenemos acá. Ese es el comportamiento, ¿verdad? Para una sustancia pura. Cuando incrementamos temperatura, vemos que la presión se incrementa siempre. Si esa presión dentro del cilindro puede controlar, el cilindro no se moverá. Pero si esa presión se incrementa en el cilindro, moverá el émbolo hasta llevarlo arriba. Recuerden que en ese experimento el cilindro con el émbolo está herméticamente sellado. No hay fuga de vapor por las paredes del cilindro. ¿Qué les recuerda eso? En el motor de combustión interna de un automóvil debe haber sello para que el combustible al estallar no salga y esa explosión mueva el cilindro, el émbolo del pistón del motor. Vemos otra relación de este experimento con el motor de combustión interna. Entonces, si una sustancia existe como líquido a la temperatura y presión de saturación, se llama líquido saturado. Si una sustancia existe como líquido a la temperatura y presión de saturación, se llama líquido saturado. ¿Cuál es ese punto? Este punto de acá es el punto de líquido saturado. Y este punto aquí sería el punto de vapor saturado. Si la temperatura es más baja
que la desaturación se llama líquido subenfriado. ¿Ok? Y el líquido comprimido es cuando la presión es mayor a la desaturación a la temperatura dada. La presión es mayor a la desaturación a la temperatura dada. Eso es líquido comprimido, líquido subenfriado y líquido saturado. Los tres estados líquidos de una sustancia pura. Vamos a ver ahora un concepto que denominamos calidad. ¿Qué es calidad? Este valor de calidad solamente existe cuando están en equilibrio las dos fases, vapor y líquido. Cuando existe una sustancia donde una parte está en forma líquida y la otra como vapor a la temperatura de saturación, ¿ok? ¿Cuál es la temperatura de saturación en la gráfica? Esta de aquí a acá es lo que se conoce como temperatura de saturación. Por eso es que la calidad solo se puede calcular en esa parte de la curva. Se define la calidad como la porción de masa de vapor con respecto a la masa total del sistema. Entonces, calidad es la masa de vapor con respecto a la masa total del sistema. En el ejemplo que vimos anteriormente, teníamos una masa de 1 kilogramo. En cada punto de esta curva existe calidad. La calidad en la mitad de este punto debe ser 50%. Aproximadamente, si estamos definiendo, para tener una idea, calidad del 50%, quiere decir que yo tengo una masa de vapor con respecto a la masa total. ¿Cuánto sería ese 50%? La relación de la mitad de la masa, que sería 0.5 dividido entre 1 multiplicado por 100, sería 50%. En este punto no tenemos calidad, porque aquí la masa total del sistema es 100. Vuelvo otra vez. La calidad es la relación que existe entre la masa de vapor dividido entre la masa total del sistema. En el punto C, donde todo el líquido ha desaparecido, la calidad es 1, porque es 100%. Toda la masa de la sustancia pura es vapor. Y en el punto B es 0, porque todo es líquido, apenas está apareciendo la primera gota. Entonces, aquí no tengo esa relación porque todo es líquido en este punto. Y aquí no tengo esa relación de calidad porque todo es vapor. 100%, 0%, y en cada parte de la curva debo tener un porcentaje de calidad. Haciendo una asunción, podría ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 a medida que vamos avanzando en la curva de saturación.
Entonces, la calidad solo tiene sentido cuando las sustancias se hallan en estado saturado a la presión y temperatura de saturación. ¿Cuántas presiones y temperaturas de saturación existen? Muchas. Porque depende de la condición del experimento. Para cada condición del experimento cambia la presión y temperatura de saturación, porque esa curva se mueve hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo desarrolle usted el experimento. Y lo mismo pasa en la naturaleza. Si la sustancia existe como vapor a la presión y temperatura de saturación, eso se llama vapor saturado. Y la calidad es 100%. O sea, todo es vapor. Cuando existe una temperatura superior a la de saturación, se le conoce como vapor sobrecalentado. Como dijimos anteriormente, esta zona que está acá es vapor sobrecalentado porque todo el vapor lo que es se incrementa la temperatura. Por encima de esta temperatura, que es la temperatura de saturación, es vapor sobrecalentado. Y por debajo de esta temperatura es lo que se conoce como líquido comprimido. Ok. Se conoce como punto crítico al punto donde el líquido saturado es igual al vapor saturado. ¿En qué punto de la curva existe eso? Para varios experimentos, generación de varias curvas, va a llegar un momento, perdón, aquí, donde la forma de la curva comienza a descender. En este punto es lo que nosotros definimos como líquido, como punto crítico, donde el líquido y el vapor tienen las mismas propiedades termodinámicas. En este punto, tanto el líquido como el vapor tienen el mismo valor para el volumen específico, para la entalpía y para la entropía y la energía interna, porque es un punto de equilibrio entre el líquido y el vapor. Ese es el punto crítico. Entonces, zonas: líquido comprimido, vapor sobrecalentado, líquido saturado, punto crítico. Temperatura de saturación, temperatura sobrecalentada, temperatura de líquido comprimido. Ahí tenemos una idealización del experimento para varios valores de presión. En la primera curva fue hecha a 14.7 la presión. 14.7, que es el estado natural del agua, como lo dijimos acá. 14.7 librafuerzas por pulgada cuadrada a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Incrementamos presión y volvimos a hacer el experimento. 100 librafuerzas por pulgada cuadrada o LPC, 1000 LPC y 3206 LPC, y la curva tiene este comportamiento. El punto este que está acá, que es N, es lo que se conoce como el punto crítico.
La zona que tenemos acá es de vapor sobrecalentado. La zona que está dentro de la campana es lo que se conoce como líquido vapor saturado, y la zona que está de este lado de la campana es lo que se conoce como líquido comprimido. Líquido comprimido, líquido y vapor saturado, vapor sobrecalentado, punto crítico. Esta curva de aquí, de la campana, es la curva de líquido comprimido. Esta curva de aquí para acá es la curva de vapor sobrecalentado, construida con todos los puntos de vapor sobrecalentado, construida con todos los puntos de líquido comprimido. En este punto apareció la primera gota de vapor, igual que en F, igual que J. Y en este punto C desaparece la última gota de líquido, igual que en G, igual que en K. En este punto es que vapor o líquido, no lo sabemos. Está en equilibrio porque ambos contienen las mismas propiedades. Por eso es que en ese punto la campana se infiere desde arriba hacia abajo, comienza a descender. Dijimos también que el experimento, ¿verdad? Si comenzamos a descender la temperatura, tendrá el mismo comportamiento hasta llegar al punto inicial. Entonces, concluyendo, esta es la curva del comportamiento de toda sustancia pura afectado por la presión y temperatura dentro de un cilindro herméticamente cerrado con un M. Pero solo se puede hacer un experimento donde en el eje de los Y sea solamente temperatura. No. También lo podemos hacer con presión. En vez de temperatura podemos utilizar la presión y comenzamos a variar la temperatura. ¿Y cómo es el comportamiento de la curva? Similar. Vamos a obtener la misma campana, solo que las curvas de temperatura, que son las que se van a representar ahora, tienen el sentido contrario. En vez de ir de A, B, C, D, vendrán desde arriba hacia abajo y después hacia abajo. Más adelante le mostraré esa curva. Todas son curvas. Todo es el mismo experimento. N, que es el punto de inflexión, es lo que se conoce como el punto crítico. Ya eso lo dijimos. Hay una curva que desaparece, que es la curva que se muestra aquí como PQ. Representa un proceso a presión constante para una presión mayor que la presión C, mayor APC. Nunca estarán presentes las dos fases, solo una, pero no sabemos a cuál temperatura por debajo. Siempre será líquido comprimido y arriba de la temperatura del punto crítico del vapor saturado. Entonces, N, U, FB, NJ, FB es lo que se conoce como línea de líquido saturado
y NKGC es lo que se conoce como línea de vapor saturado. Ahí tenemos el gráfico contrario. Temperatura en el eje de la Y y el mismo experimento, pero con presión en el eje de la Y. Ahora voy a mantener la presión constante y luego incremento la temperatura. Como ven, lo único que varía es el comportamiento de la línea de temperatura, que en el ejercicio anterior era la línea de presión, pero en forma contraria. Pero haciendo el experimento con presión y volumen, y manteniendo constante la temperatura, tendremos el mismo experimento. Va a originar la misma campana de Gauss. Ambos experimentos nos dan el mismo comportamiento similar para una sustancia. Ahí tenemos la misma curva en espacio tridimensional y se ven todas las líneas de presión y temperatura en 3 dimensiones. Presión, volumen específico y temperatura. Y aquí tenemos la curva que vimos anteriormente. Presión, siempre se origina la misma campana de Gauss. Ese es el comportamiento que tienen todas las sustancias puras. Para todas las sustancias puras, ese es el comportamiento que tiene en la naturaleza. Cuando digo en la naturaleza, ese experimento representa el comportamiento del ciclo de agua en la naturaleza. Ese es el ejemplo más importante del comportamiento de una sustancia pura. El ciclo del agua en la naturaleza es representado científicamente en ese experimento. Aquí tenemos una vista de ese experimento desde arriba, horizontalmente, donde tenemos en los ejes presión y temperatura. Lo otro que está en el eje sería el volumen. Y vemos cómo se comportan las fases del agua desde ese punto. Ese es un experimento para la misma sustancia pura, pero colocando dentro del cilindro un bloque de hielo. Que pasa desde sólido a líquido a vapor, líquido en equilibrio. Estas son las 3 fases que tiene el agua: sólido, líquido y vapor. Ese mismo experimento lo realizamos, ¿verdad?, para ver el comportamiento de la sustancia y ver los valores que daba bajo los efectos de la presión y temperatura, cómo cambiaba la sustancia, cómo genera los datos en una curva de presión contra temperatura.
¿Cómo se entiende esto? Si usted tiene una sustancia en fase sólido y quiere pasar a vapor, esta es la línea donde pasa de sólido a vapor en la fase líquida. Si está en fase sólido y no quiere pasar, ¿qué tiene que hacer? A una presión constante, lo que tiene que hacer es manejar, incrementar la temperatura, ¿verdad? O a una presión menor que la presión que tiene acá para pasarlo a la fase de vapor. Este gráfico es muy importante para manejar el cambio de fases, obviando algunas condiciones de presión y temperatura, o saltándolas o acelerándolas para poder pasar de un estado a otro. Todos esos datos, todas esas veces que hicimos el experimento, manteniendo constante la presión y solamente jugando con la temperatura, fueron cargados en unas tablas en el computador y se originaron los que se conocen como las tablas de propiedades. En los libros de termodinámica, esas tablas de propiedades existen. Esta es la tabla de referencia del vapor. Cada dato, por un lado tenemos la temperatura y por el otro lado tenemos la presión. Para una temperatura de saturación y una presión tenemos un valor de volumen, de energía interna, de entalpía y de entropía. Más adelante, cuando veamos la primera ley y la segunda ley, veremos esas propiedades. Todos esos datos, todos esos valores construidos con estas curvas, ¿verdad? Se vaciaron en estas tablas. Estas tablas es lo que se conoce en termodinámica como las tablas de propiedades para una sustancia pura. Existen para el agua, para los refrigerantes que utilizamos en los aires acondicionados, etcétera, etcétera. Toda sustancia pura tiene una tabla de propiedades. Toda una sustancia pura tiene una curva de comportamiento similar a la del agua. Más ancha, más delgada, pero una curva similar. Entonces, como ven, esto es todo el experimento realizado desde 0 grados centígrados hasta 45 en esta tabla a una presión y obtuvimos muchos valores de volumen específicos, tanto para el líquido como para el vapor, tanto para la entalpía, para la energía interna, para la entalpía y para la entropía. Quiere decir que estos son datos, esto que está acá, son datos que están en qué parte de la curva. En esta zona de líquido y vapor saturado. Esta tabla representa el comportamiento en ese espacio a la temperatura constante y la presión constante, que es la zona de líquido vapor saturado. Esta otra curva diferente a la anterior, o esta tabla diferente a la anterior, es para vapor saturado. Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente existe un valor de volumen, un valor de entalpía, un valor de energía interna, de entalpía y de entropía. A diferencia de acá, que aquí usted tiene dos valores para líquido saturado y para vapor saturado, tanto para
el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En cambio, en la zona de vapor sobrecalentado tiene un solo valor. ¿Por qué? Porque solamente hay una sola fase, que es vapor. En cambio, aquí tenemos las dos fases que están en equilibrio. Esta es la curva de vapor sobrecalentado. Igual, para una presión de saturación, una temperatura de saturación, para una presión, una única presión y diferentes valores de temperatura de saturación. ¿Ok? Esta es la de sobrecalentado. Y con esto terminamos por el día de hoy. En resumen, una sustancia pura es aquella que es químicamente homogénea, conserva sus propiedades en los tres estados: sólido, líquido y vapor. Cada sustancia pura tiene un comportamiento relacionado con la presión y la temperatura, donde desarrolla o genera una zona conocida como líquido comprimido, una zona de líquido y vapor saturado y una zona de vapor sobrecalentado dentro del experimento de presión, temperatura contra volumen. Dentro de toda esa curva generada en el experimento existe un punto denominado punto crítico donde no coexisten y no sabemos qué fase existe. No está definida la fase de la sustancia. La calidad es la relación que existe entre el volumen o la masa de vapor con respecto a la masa total del sistema. Todos esos datos fueron cargados en unas tablas que se conocen como tablas de propiedades de una sustancia pura, donde se cargaron valores de presión y temperatura de saturación y se variaron los valores con respecto a uno y otro. En la zona de saturación coexisten en equilibrio tanto el líquido con el vapor, y en la zona del líquido saturado, de vapor sobrecalentado, solamente existe una fase, al igual que en la zona de líquido comprimido. El valor de la calidad en el punto de vapor saturado es 1 y el valor de la calidad en el punto de líquido saturado es 0. En la zona de vapor sobrecalentado no existe calidad, al igual que en la zona de líquido comprimido. Bueno, con esto hemos finalizado por el día de hoy. La semana que viene comenzaremos a ver primera ley de la termodinámica. Esta parte hay que recordarla muy bien porque es fundamental para el cálculo de los valores de calor, energía interna y trabajo que vamos a ver en primera ley, porque la primera ley se trata de eso, de cómo generar energía. Y la energía es calor y trabajo y energía interna. Esta presentación la vamos a cargar a continuación en la plataforma para que ustedes la analicen. Recuerden,
tenemos una actividad evaluada número 1. Ya está cargada en la plataforma. Tiene los aspectos que van a desarrollar y que tiene una fecha tope del 12 de junio hasta las 23:55 p.m. de la noche, tiempo para entregar la actividad. Analicen la presentación, analicen la información que está en el sistema. Cualquier duda, háganmela llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Hoy vimos lo que es sustancia pura. Las próximas semanas vamos a ver lo relacionado con la primera y segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver cómo generamos energía y vamos a ver posteriormente cómo esa energía la podemos hacer más eficiente. Sin más nada que agregar, me despido por el día de hoy hasta la semana que viene. En el transcurso de la semana le colocaré la fecha en la cual vamos a ver la videoconferencia. Que pasen muy buenas tardes.